Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero estén teniendo un excelente viernes. Yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano. El día de hoy les quiero presentar a la doctora, licenciada en fisioterapia y rehabilitación física, Ana Isabel Rodríguez Euli. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac, México Norte. El día de hoy nos acompaña para hablar de un tema súper importante, que es la importancia de una valoración global en el área de la medicina y en el área de la rehabilitación. ¿Cómo está, doctora? Buenos Hola, muy días. buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y gracias a Galena por permitirme estar el día de hoy con ustedes. No, al contrario, muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy importante en el que hay muchísimos tabús, sobre todo hoy en día, pero primero me gustaría que nos pudiera contar un poquito de usted. Bueno, sabemos que estudió en la Universidad de Anáhuac, cómo se ha realizado, en qué año egresó, tiene algunos diplomados, cuál es su área en la que se desarrolla. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, soy, justo como lo mencionó, soy egresada de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Actualmente tengo una clínica de terapia física y rehabilitación en Jesús del Monte con una socia. Atendemos principalmente a pacientes ortopédicos, deportivos, geriátricos y pacientes oncológicos. Em, En especial, mi socia está un poco enfocada más a la parte del linfedema y yo un poquito a la parte geriátrica. Em, ¿Qué más les puedo contar? Nos egresamos bueno, terminamos de salir de la universidad hace 2 años y ya llevamos, bueno, en mi experiencia yo llevo más o menos 4 años y medio trabajando ya con pacientes. Estuve trabajando en una clínica un buen rato y después empecé a trabajar con pacientes a domicilio. Y pues bueno, el día de hoy decidí escoger este tema porque me parece algo fundamental el ver a una persona de una manera global. Usualmente cuando llega un paciente a terapia, muchas veces nos podemos enfocar simplemente en un diagnóstico y verlo como si tuviera nada más esa patología. Es como el paciente viene por una luxación de cadera, ¿no? Pero el tema es, no solo el paciente tiene ese tema, sino tenemos que verlo dentro del modelo biopsicosocial. Entonces, si utilizamos el modelo biopsicosocial, en donde vemos a la persona que hay una relación muy estrecha entre la parte biológica, psicológica y social, podemos justo llegar a un tratamiento mucho mejor. Entonces, justo por eso el día de hoy quería hablar de ese tema y pues no sé, también es algo muy importante, no solo en fisioterapia trabajar con ese modelo, sino en todas las áreas de salud y es algo sumamente importante para poder también trabajar en un equipo multidisciplinario. Exacto, la verdad es que tocas un tema muy importante, doctora. En gran parte, por ejemplo, en la medicina general hemos visto que cuando un paciente llega, pues nos enfocamos nada más a la parte de la enfermedad. Hemos perdido un poquito ahí del trabajo multidisciplinario, de abordar otras ramas, que en este caso pueden ser la fisioterapia. En el área de rehabilitación, hablando específicamente, ¿cuál podría o cómo se dirige este enfoque multidisciplinario? Pues en la valoración fisioterapéutica nos tenemos que basar en un modelo que se llama modelo de intervención fisioterapéutica, que es el modelo MIF. Y bueno, está justo organizado para dar una atención individualizada al paciente y se observan las alteraciones reales que tiene el paciente y las alteraciones posibles que podría llegar a tener. Este método se basa en 6 pasos. Entonces, por ejemplo, los voy mencionando un poquito y con ejemplos. El primer paso es, bueno, la examinación, que usualmente todos los profesionales de la salud lo utilizamos, que es la historia clínica, pero muchas veces, por ejemplo, cuando se hace una historia clínica, hay veces que se evita, o sea, en general, como se apura mucho al paciente a que te diga todo y no se da el tiempo suficiente para explorar como diferentes áreas de su vida. Entonces, justo la historia clínica es como una piedra angular para poder llegar a un buen diagnóstico. Y bueno, porque justo con un buen diagnóstico se puede llegar al mejor tratamiento posible. En segundo lugar se encuentra la evaluación y bueno, es donde se hace un razonamiento clínico basado con la información que se obtuvo en la historia clínica. En tercero es un diagnóstico funcional, por ejemplo, en fisioterapia
Cuando un paciente nos llega de algún ortopedista, llega con un diagnóstico médico, pero en la fisioterapia tenemos que llegar a un diagnóstico fisioterapéutico, en donde, por ejemplo, si un paciente llega con una fractura de húmero proximal, en fisioterapia tenemos que ver todas las alteraciones que hay en la movilidad y se podría llegar a un diagnóstico como, es un diagnóstico mucho más largo, entonces se podría decir como alteraciones de la movilidad articular, desempeño muscular y rango de movilidad asociado con fracturas. Entonces, este diagnóstico se tiene que poner como problema más causa más manifestación, ¿ok? Ok. Porque ya casi el número cuarto es el pronóstico. Ese es muy importante trabajarlo junto con el paciente porque se busca objetivos a corto y a largo plazo y también se buscan los objetivos personales del paciente. Todos tus objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables y con un tiempo específico para poder hacerlos de manera mucho más objetiva. Y ya, por ejemplo, yo cuando llego a esa parte en la interrogación con el paciente de los objetivos, yo apunto mis objetivos y también se los comento al paciente y le pregunto al paciente cuáles serían sus objetivos personales. Y los objetivos de él pueden ser muy diferentes a los míos. Por ejemplo, yo podría decir, mi objetivo es que llegue a los 90 grados de, no sé, de flexión, ¿no? Y el paciente es como que pueda ir a la casa de mi abuela, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes, pero eso te ayuda a verlo al paciente de una manera súper global. La quinta parte es la intervención, que ya es el conjunto de todo el tratamiento fisioterapéutico. Y en la sexta parte de este modelo es la reevaluación. Es muy importante siempre reevaluar el tratamiento que estamos haciendo dentro de la fisioterapia para ver si cambiamos algún tipo de tratamiento, si el paciente ha tenido alguna mejora, si no ha mejorado, si hay algún cambio. Sí, Entonces, sí. eso es el modelo que usamos. Si bien es cierto lo que comenta doctora, toda esta parte de los diagnósticos en fisioterapia son diagnósticos un poquito diferentes, ¿no? A los que dan las ramas quirúrgicas, sobre todo de la medicina. Toca un punto muy importante, ¿cuáles son las metas de todos los pacientes? Muchos de los pacientes que llegan a fisioterapia que hemos tenido nos dicen, yo solo quiero volver a tener la movilidad, ser un paciente funcional. Uh Y yo -huh. creo que ahí va un poquito, ahí es donde se pierde, digamos, este enfoque, ¿no? Que los pacientes dicen, es que yo nada más quiero volver a mis actividades sin darse cuenta que van más allá las terapias o las rehabilitaciones, de que el paciente no solo sea funcional, sino recupere cómo hacía su vida. Uh -huh. Sí. Estos, por ejemplo, hemos tenido muchos pacientes que nos dicen, doctor, las fisioterapias, ¿cuál es su funcionalidad? ¿Qué nos puede ayudar, digamos, la fisioterapia, doctora, después de una cirugía, hablando específicamente en ortopedia? ¿Se llega a recuperar totalmente la funcionalidad? Hablando específicamente en tema de ortopedia, depende la situación del paciente y depende también algo sumamente importante y que es algo a veces con lo que llegamos a trabarnos un poco entre fisioterapeutas y doctores, es el trabajo entre el doctor y el trabajo entre el fisioterapeuta. Entonces es muy, muy, muy importante que haya una comunicación constante entre el médico y el fisioterapeuta y algo también sumamente importante para que el paciente regrese a la funcionalidad inicial es el tema de que el paciente también haga lo que tiene que hacer en casa, por ejemplo, ejercicios o las indicaciones, porque muchas veces, por ejemplo, y esto nos lo decían mucho en la carrera, tú puedes ser el mejor fisioterapeuta de todos, pero si el paciente no hace lo que tiene que hacer por él, no va a servir de nada el tratamiento. Y por ejemplo, yo lo veo con pacientes que puedo verlos 2, 3 veces a la semana y les ayudo y avanzan muy bien, pero por ejemplo, ¿qué hacen todos los demás días para trabajar el tema de la movilidad o para trabajar todo lo que estuvo como que se afectó en la cirugía? Entonces, eso también es un trabajo entre el doctor, fisioterapeuta y paciente, pero Pacientes. va muy, o sea, van en conjunto. Y si se puede regresar a la movilidad inicial, depende mucho de cómo se lleve a cabo todo ese trabajo. Pero Sí, usualmente es lo que se busca, que regresen a cómo estaban antes. sí, claro, sobre todo el apego al tratamiento por parte del paciente. Yo creo que algo que nos gustaría que nos pudiera explicar es
Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, es que yo no tengo que ir a rehabilitación porque no estoy mal. Muchos de los pacientes consideran que la rehabilitación física o la terapia solo es cuando ya tienen una lesión. Sin embargo, hemos tenido un conocimiento que nos dice en la rehabilitación se deben de valorar una buena postura de la columna, postura corporal, una adecuada marcha. ¿Cuándo es recomendable, por ejemplo, acudir a una valoración para saber cómo estamos en estos aspectos? Por ejemplo, igual con este tema hay pacientes que em, dicen como, no hago ningún tipo de deporte, no tendría que ir a ninguna valoración. O es como, hago muchísimo ejercicio, no tendría por qué tener valoración. Pero es justo en esos casos se debe de hacer. Si vas a entrar a una cirugía, se debe hacer igual una valoración. En caso de que, por ejemplo, estés en posiciones mantenidas durante mucho tiempo, por ejemplo, en el trabajo, sería bueno una valoración por temas ergonómicos, porque algo que nos interesa mucho es el tema de prevención de lesiones. Entonces, simple, por ejemplo, si alguien va contigo para una valoración en general, aunque no tenga nada, lo más importante que se puede hacer en esa valoración es la educación del paciente. Entonces, justo es como decirle al paciente de qué cosas son las que podrían pasar en caso de que, no sé, todo el día esté haciendo home office, hay mucho estrés, qué es lo que puede hacer, entonces, o las posiciones que podría manejar para ayudarle durante el día. Entonces, yo creo que lo más importante ahora sería ver la fisioterapia como un tema preventivo y cada vez se está viendo un poco más así, cada vez hay un poco más de información, pero todavía falta mucho por parte igual, tanto los pacientes como los profesionales, de darle la importancia a la prevención. Claro, sobre todo yo creo que vimos este tema de la prevención ahorita en etapa de pandemia, que Ujú. fueron tiempos de 1 año, 2 años, donde la gente se tuvo que adaptar a nuevas actividades como el trabajar en casa, el famoso home office, los niños, y sobre todo que, bueno, nos puedes orientar un poquito más en el tema de la rehabilitación, sobre todo en el área pediátrica, son actividades recreativas, tengo entendido que pueden ayudar a estimular ciertas partes en los niños, el tema del habla, el desarrollo de ciertas actividades. ¿Cuándo es importante, por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos que nos dicen, es que ya lleva 1 año o 2 años y todavía no habla al 100% bueno, un porcentaje avanzado? La marcha, ¿cuándo es recomendado, por ejemplo, en los lactantes, a qué edad deben de empezar a gatear, a qué edad ya se les debe de empezar a dar sus primeros pasos? Por ejemplo, yo no estoy especializada en el área pediátrica, es algo que está dentro de fisioterapia, pero la estimulación, por ejemplo, en recién nacidos es sumamente importante. Más que nada la estimulación es hacer una primera valoración para ver cómo se encuentran los reflejos, cómo se encuentra, o sea, hay ciertos hitos que se deben de llevar a cabo en el paciente pediátrico y entonces lo más importante es una valoración oportuna para poder ver en dónde se puede intervenir y en dónde se puede hacer un tipo de estimulación. Pero exactamente en el área pediátrica no estoy especializada. Usted nos contaba un poquito que ve más un poquito de pacientes geriátricos. Ajá. Ok. En el área geriátrica, por ejemplo, imagino, ¿cuál podría, digamos, decirnos el área primordialmente que se trabaja en este tipo de pacientes? Por ejemplo, en la parte geriátrica, algo que vemos muy, muy, muy seguido son las caídas. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando entra el tema de alguna caída, usualmente entra el tema de alguna fractura, en especial como fracturas de cadera, y ahí empieza como el tema de una prótesis y todo. Entonces, se debe de prevenir muchísimo el riesgo de caídas en pacientes geriátricos. Entonces, se tiene que trabajar también en conjunto con el paciente para ver si su casa está adaptada para evitar ese tipo de caídas. Otra cosa que se tiene que trabajar mucho con el paciente geriátrico dentro de la fisioterapia es el movimiento, porque conforme vamos envejeciendo, es obvio que la movilidad va teniendo un poco de deterioro, entonces igual trabajarlo desde antes, que se empieza a perder un poco la movilidad, es sumamente importante, y trabajar también la parte neurológica del paciente,
donde se trabaja la coordinación, la memoria. Entonces, por ejemplo, yo con los pacientes geriátricos que veo es el 90% de la terapia que doy son ejercicios con ellos. Es muy raro que, por ejemplo, que yo trabaje con ellos el tema de, no sé, utilizar aparatos o utilizar algún terapia manual o algo, porque lo más importante que ellos necesitan es el tema de ejercicio. Entonces, es como para mantener y evitar que haya un deterioro de la movilidad. Sí, ya, menciona un punto súper importante, doctora, que es el tema de los aparatos, ¿no? El tema de estos ya, ¿cómo se les llama? Agentes físicos, que Sí. se ha vuelto muy común en personas que no son profesionales de la salud, el uso del ultrasonido, del TENS, ya de las preso, que ahora están de moda, saber diferenciar, ¿no? Saber comentarle a la gente que deben de acudir con un especialista, porque estos tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones, sobre todo en los pacientes geriátricos, pacientes que ya tienen algún tema cardiovascular, hemos entendido que deben de tener ciertas precauciones con el uso del TENS. Sí, hoy en día es súper, o sea, hoy en día cualquier persona podría de verdad comprar un equipo pequeño, porque usualmente cuando lo compras, o sea, es algo muy extraño, porque cuando lo compras como que no te piden realmente como demostrar que eres profesional de la salud o tu cédula o algo, lo cual creo que está muy mal porque se pierde como ese control. Entonces también es como el hecho de las personas que compran eso para lucrar con eso de alguna manera que no está bien. Entonces, incluso hay pacientes que se compran sus mismas corrientes, sus TENS y todo y se lo ponen, muchos pacientes llegan conmigo y es como, es que tengo un TENS, pero no sé cómo programarlo, pero me lo puse aquí y me lo dejé media hora. Y es como, pero ¿con qué objetivo lo están usando? Pero lo están programando. O sea, entonces es algo que también sí se debe hacer mucho hincapié en el paciente que deben de ir con alguien que esté, o sea, que esté realmente capacitado para utilizar estos equipos. Y justo como dices, los equipos, depende cuál se utilice, tienen ciertas contraindicaciones absolutas y ciertas como contraindicaciones como no totalmente absolutas. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, el uso de las botas de presoterapia se puede ver en todo, ¿no? De que deportistas, ya cualquier deportista se lo compra, todo el mundo lo tiene en su casa y así, pero se tiene que ver si no hay algún tema de un trombo, por ejemplo. Si alguien sufre algún tema circulatorio que podría generar algún trombo, 100% está contraindicado. Entonces, son cositas que también se tienen que cuidar. Por ejemplo, corrientes que se utilizan como cierto tipo de corrientes, no se puede utilizar en pacientes que tengan algún aparato, por ejemplo, en el corazón, ¿no? Entonces, no cualquiera, también ahí se puede afectar a un paciente, o sea, no es cualquier cosa el poner una corriente o puedes quemar al paciente o pues hay mucho tema que hay ciertas personas que no están capacitadas que lo utilizan de manera como indiscriminada. Sí, y más que ahorita ha tenido ya el boom en esta nueva etapa, ahorita, por ejemplo, la certificación o los vendajes de los kinesiotaping, que Sí, bueno, en un tiempo, si nosotros lo veíamos hace 5 años, no era tan común, tan visto. Hoy en sí. día ya lo vemos en deportistas. Su funcionalidad, doctora, que es lo que nos preguntan un poquito, es qué funcionalidad tienen, cuando decimos, porque no solamente es colocarlo, ¿no? Nada más es Sí. ponerlo, va de un origen a una inserción, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Ujú. Este kinesiotape, bueno, por si alguien nos está viendo y no sabe lo que es una cinta de color, usualmente vienen de diferentes colores o con diferentes patrones. No tiene ningún tipo de medicamento ni sustancia, lo único que tiene es pegamento y se supone que fue hecho para simular como lo más cercano a la piel, ¿no? Entonces, tiene una cierta flexibilidad, se puede extender hasta como el doble de su tamaño, pero empezó como esto existe desde hace ya muchísimo tiempo, pero no sé exactamente en qué año, pero el tema es que se puso muy de moda justo con los deportistas que pues en temas de fisioterapia iban y se los ponían, entonces mucha gente lo empezó a ver y pues como que querían que les pusieran el tape y todo, pero hay que saber realmente para qué tiene su función.
realmente para qué funciona. Eh, Cuando se toma la certificación del kinesiotape, se explica que hay diferentes objetivos con la cinta. Hay uno que es para generar drenaje linfático, que ese es el que yo principalmente utilizo, que es el que veo que tiene mejores resultados. La cinta se pone como si fuera como un pulpo, como con muchas patitas, y entonces lo que se hace es que esa cinta despega un poquito como que la parte más superficial de la piel, como que la eleva, se hacen como unas arruguitas en la cinta, entonces ayuda a que el sistema linfático superficial se drene un poquito. Entonces, por ejemplo, cuando hay algún esguince de tobillo o cuando hay alguna rodilla súper inflamada y se pone, ayuda muchísimo al drenaje. Eso sí, se ve, y también cuando hay algún hematoma, se ve luego, luego en el momento en el que quitas el tape, como en la zona donde se puso el tape, el hematoma desapareció en esa parte. También se puede utilizar para, perdón, ¿qué? Y hemos visto un gran uso ya de ahorita, por ejemplo, de los kinesiotape en el área de la cirugía, sobre todo de cirugía plástica. Ujú. Tocabas un poquito el tema del edema. Los pacientes, bueno, el edema se le conoce como la inflamación que se produce ya como una respuesta normal al proceso inflamatorio de la cirugía, Sí, lo que le llaman este del pulpo. Hoy hemos visto un boom, sobre todo ya en lo que es en el linfedema, en lo que es cirugía de la mama. sí. ¿Se ha tenido ya un avance más específico? ¿A qué se enfoca, digamos, directamente este tipo de vendaje? Sí, justo en el tema del linfedema es una de las indicaciones que se puede utilizar, justo en pulpo, el tape, y sí es algo que se ve que mejora mucho y es justo por como la simulación de lo que hace la cinta con la piel. Entonces, lo que te digo es que justo hace que el sistema linfático superficial se active un poquito, como que ayuda a drenar. Pero justo, algo que se tiene que saber para todos los pacientes que nos están viendo es que alguien más te lo tiene que poner, porque la tensión que, si tú te pones un tape, la tensión que le estás poniendo a la cinta usualmente no es la misma que si alguien te le está poniendo, viendo todo y acomodándote las cintas. Entonces, muchas veces hay tutoriales en YouTube de ponte esta cinta para dolor en codo, ponte, ¿sabes? Entonces, también algo importante que me gustaría comentar es que al momento de poner la cinta no es como la cinta me cura y la cinta me hace algo, sino es como el conjunto. Yo solo lo utilizo como un aditamento a todo el tratamiento que estoy dando. Nunca voy a poner solo una cinta y digo, ya, y es la cinta lo que te solucionó. No, 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 para nada. Sino es como se trabajó un tratamiento antiinflamatorio, se trabajó terapia manual, se hicieron ejercicios, se dejaron indicaciones al paciente, y si veo que es necesario y le va a ayudar de alguna manera, puedo poner la cinta. Si veo, hay veces, por ejemplo, hay pacientes que les pongo una vez la cinta porque traían un gran edema y después regresan a la siguiente sesión y me dicen, terminamos esa sesión y me dicen, como no vas a poner la cinta, y yo como, no siempre se tiene que poner la cinta, es que genera como algo en el paciente que creen que solo eso lo va a solucionar y no. Se Y por podría ejemplo, decir que un efecto placebo les genera. hay muchos debates, ya cada vez hay muchos más debates entre, y bueno, artículos también en el tema de fisioterapia, donde muchos de los métodos que hemos aplicado y que, por ejemplo, lo que nos explicaban en la universidad, hoy ya es otra cosa. Entonces, eh, algo que sí o sí siempre hemos visto que funciona y va a funcionar son los ejercicios y la activación del paciente. Entonces, cada vez la terapia se va enfocando más a que el paciente haga algo en la terapia, no a que esté en la camilla, en el tratamiento y ya. Entonces, también eso es algo súper importante. Sí, recordarle, pues obviamente al paciente que sin importar la rama de la medicina, de la fisioterapia, de la nutrición, todos necesitamos, como profesionales, necesitamos la ayuda del paciente. Sí, Porque nos decías, obviamente estamos en una constante evolución académica, de constante conocimiento, de estarnos poniendo al día. Yo creo que cuando estábamos en la universidad nadie nos explicaba el tema de una pandemia, el tema de un COVID, que el COVID no solamente tuvo un auge en el tema médico, en un tema tratamiento, tuvo una suma importancia en el área de la rehabilitación física, ya sobre todo respiratoria. sí.
Aquí, por ejemplo, doctora, hemos tenido pacientes que nos dicen, es que me mandan a rehabilitación respiratoria porque yo creo que somos pues muy pocos los médicos que tenemos conocimiento en esa parte, ¿no? De la rehabilitación en un paciente post-COVID. ¿Cómo ha sido esta, digamos, esta etapa, este adaptamiento para ustedes en los pacientes que han tenido que ver de rehabilitación respiratoria? Por ejemplo, dentro de fisioterapia existe, justo como dices, el área de rehabilitación respiratoria. Algo muy loco que estuvo pasando durante la pandemia es que hay muy poquitos fisioterapeutas especializados en el área respiratoria, justo porque es como algo que a muchos eh, como que al principio no es algo como que interesa, ¿no? Como de trabajar la zona pulmonar, pero es algo sumamente importante. Entonces creo que como que todos chocamos con pared en el momento en el que vino la pandemia, porque es como, y ahora los pacientes necesitan justo esa rehabilitación que mucha gente no está calificada para hacerla, ¿no? Pero bueno, dentro del área de rehabilitación respiratoria, en el paciente con post-COVID, pues se afecta muchísimo, por ejemplo, la fuerza dentro, o sea, la fuerza en el diafragma, la fuerza justo también en los músculos accesorios para la respiración y también, por ejemplo, en la movilidad del cuerpo en general, los pacientes perdieron muchísima masa muscular por el reposo que se tuvo de COVID y por todas las secuelas que hubieron. Entonces, dentro de la rehabilitación post-COVID se trabaja tanto la fuerza del paciente, tanto como los patrones respiratorios que se deben de como eh, volver a entrenar. Y pues también se debe de trabajar todo el tema de relajación, por ejemplo, por las posiciones mantenidas que se tuvieron en cama y, por ejemplo, el estar tosiendo todo el tiempo al paciente le terminaba generando mucho dolor en zona de espalda. Vimos algo muy común que incluso veíamos publicaciones en Facebook, en redes sociales, del tema de, tienes un paciente con COVID en casa, ponlo boca abajo, ¿no? Ponlo en posición prona. Yo tengo entendido que esta posición solo era en pacientes que ya teníamos cierto grado de insuficiencia respiratoria, ya donde se necesitaba cambios de postura. Sí es cierto, no es cierto, doctor, en esta etapa de la rehabilitación, ¿en qué momento sí deben de los pacientes cambiar las posturas? ¿Cuándo comenzar a utilizar un inspirómetro o un expirómetro? ¿Cuándo se puede considerar que el paciente ya es apto para acudir a este tipo de rehabilitación? El paciente, por ejemplo, lo de la posición que esté boca abajo, eso Ujú. realmente es cuando o sea, ya era cuando el paciente estaba en una situación grave dentro del hospital, entonces ahí se tendría que poner al paciente boca abajo. Em, el paciente, ¿en qué momento empieza con una rehabilitación? O sea, en el momento en el que le dio COVID, hasta donde yo supe, dentro del hospital se trabajaba, por ejemplo, no me acuerdo en qué centro fue que hicieron, que empezaron a ir militares, pero bueno, ahí sé que todo el tiempo el paciente necesitaba rehabilitación. Esa rehabilitación es simplemente el hecho de empezar a trabajar movilidad, cambios de posturas, por no dejar al paciente más de 30 minutos en la misma posición para evitar las úlceras de presión, ir girando, o sea, pero sí, por ejemplo, si el paciente estuviera en casa, igual se le dejaban ejercicios de respiración para no perder la fuerza. Entonces, desde el momento en el que el paciente tenía COVID y lo podían estar moviendo, se podía trabajar la terapia. Ok. La verdad es que sí, sí es sumamente importante porque a pesar de que los contagios han ido disminuyendo, ahorita han ido aumentando otra vez, pues sí los pacientes han quedado con secuelas, han quedado con una disminución de la capacidad pulmonar, lo que sí nos comentaba, el término de la famosa caquexia, ¿no? Que disminuye su masa muscular, sobre todo en los pacientes geriátricos, y que los pacientes deben de acudir a una valoración. No todo en el área de la medicina va a ser medicamentos, nebulizaciones, son complementos, ¿bien? No, como lo menciona la doctora. Sin embargo, necesitamos un área que nos ayude a esta mejoría de la capacidad cardíaca, de la capacidad pulmonar, ¿para qué? Para iniciar una actividad normal, nos va a poder volver a nuestras funcionalidades. Sí. Dentro de estas áreas, doctora, digamos, usted en el área geriátrica,
¿cuál sería, digamos, la enfermedad que más común llega aparte de la disminución de la capacidad, digamos, de la fuerza muscular? Si no son los pacientes geriátricos, ¿se ve más en pacientes jóvenes o pacientes pediátricos? Como la disminución de... De la fuerza muscular por alguna otra causa que no sea, digamos, una cirugía. O sea, es que no entendí bien la pregunta, Ajá, pero... sobre todo, digamos, en pacientes con, digamos, ahorita en pandemia, que llegan a estar un Ok. poco en el sedentarismo, que pierden un poquito la fuerza muscular. ¿Se ha visto más en jóvenes o en pacientes adultos? Ya. Se ha visto, bueno, en mi experiencia y no sé si tal vez por el tema en que yo estoy, que he visto a más pacientes geriátricos, pero veo también pacientes de otras edades, se nota mucho más como que la pandemia terminó afectando a gente mayor, como, por ejemplo, yo iba a casa de pacientes cuando iba a domicilio en el tema de la pandemia, la movilidad se vio súper, súper afectada. También la parte emocional. Yo llegaba a casa de pacientes y usualmente me decían como, es que antes de la pandemia yo podía caminar y me podía parar de la cama, pero ya ahorita no. Y si llegas a ver como por qué, es porque se dejaron de hacer las cosas que antes hacían. Por ejemplo, ya no iban al parque a caminar con sus nietos, ya no salían con sus amigos a, no sé, jugar cartas. Entonces, esa parte de la movilidad se iba afectando, entonces el cuerpo se va atrofiando de alguna manera u otra y el cuerpo se acostumbra a dejar de moverlo y la masa muscular se pierde súper, súper fácil. Entonces, y el ganarlo es mucho más difícil que perderlo. Entonces, sí, 100% yo lo noté más con pacientes geriátricos que con cualquier otro tipo de paciente. Y una vez que se afectó ese tema de movilidad, fue un poco complicado como el regresar a la misma movilidad que antes. Ya ahorita, por ejemplo, ya no hay restricciones como antes, pero era algo difícil, como de no se podían estar moviendo en casa o el espacio era muy limitado. Entonces, sí, 100% en pacientes geriátricos se vio muy afectado la movilidad. Doctora, tenemos dos preguntas que nos hacen. Me gustaría podérselas compartir de los pacientes. Una es, ¿qué de los agentes físicos que nosotros comentábamos, qué es lo que sí podemos tener en casa como pacientes? Digamos que sin que les genere un daño o que pueda causar algún mal al paciente. Yo lo que recomendaría 100% que siempre tengan en su casa como agentes físicos también se considera simplemente el calor y el frío. Entonces, considero que todos deberíamos de tener en casa una compresa caliente y una compresa fría. 100%. Uno, para el calor, por ejemplo, se pone en caso, ayuda a la vasodilatación. Entonces, se ayuda mucho a relajación muscular. Entonces, tener una compresa caliente en caso de que estés muy tenso o te hayas contracturado en el día, eso es súper, súper bueno. Nunca poner el calor cuando hay algún tema inflamatorio, cuando hay alguna herida abierta o cuando, por ejemplo, se sienta caliente la zona, nunca poner calor porque lo que estás haciendo es inflamando más. La compresa fría es súper importante igual, siempre, o sea, todo mundo es, de repente alguien se tuerce el tobillo, se lastima una muñeca o se cae, entonces ponerse el frío después de esa lesión es importante, no abusar del frío porque también luego hay gente como, me puse el frío una hora y es como, el frío no lo tenemos que poner más de 15 minutos porque después de los 15 minutos empieza a generar un poco de inflamación. Entonces todo lo que nos ayuda el frío, si lo dejamos más de 15 minutos, nos empieza a afectar. Y también es algo importante saber que el proceso inflamatorio de cualquier lesión es importante. Entonces, el mismo cuerpo tiene que trabajar con inflamación para que lleguen ciertas sustancias para reparar eh, todo el tejido que se lastimó. Entonces no podemos abusar del frío. No es como me lo voy a poner 4 veces al día. No, ¿ok? Pero esas son las dos como cosas que yo creo que todo mundo debería de tener en su casa y no podría pasar como algo extremo si se llegara a abusar un poquito del calor y el frío, pero siempre con cuidado. Sí, y sobre todo reiterándole a los pacientes, ¿no? Que deben de estar
bajo supervisión médica, que deben de estar bajo una indicación de un profesional de la salud. Sobre todo nos dice un paciente cuánto tiempo se debe de usar o cuánto tiempo es lo recomendado. En el caso de la terapia con el hielo, siempre debe de ser la recomendación del especialista de una, no sé, 3 veces, por decir alguna indicación, y que no sea el contacto a veces directo. ¿Por qué? Porque hay Sí, pieles muy sensibles en las que se puede lesionar, y ya si ya el paciente tiene ya una lesión característica, la inflamación, pues se le puede causar la quemadura, como bien comenta. sí. Sí, nos comentan, nos hacen también otra pregunta, doctora, que dice, ¿cómo saber en qué momento debo ir con el fisioterapeuta cuando tengo una lesión leve, cuando es característica, digamos, por el médico como una lesión leve? ¿Cuál sería, digamos, las indicaciones que nos irían a acudir, nos harían acudir con el especialista, digamos, una pérdida de la movilidad, por decirlo de esta manera? Pero, por ejemplo, en esa pregunta dicen una lesión leve Leve, no diagnosticada por nos, doctor o una lesión leve. yo me imagino que una lesión leve por la persona, sin un Ah, ok, diagnóstico ok, ok. médico. Por ejemplo, si un día te lastimas el tobillo, ¿no? Ujú. Y, y dices, no quiero ir al fisioterapeuta, se me va a quitar solito. Puedes, mira, el mismo cuerpo es lo suficientemente sabio e inteligente para reparar lo que se lesionó, ¿no? Pero hay ciertos momentos donde esa reparación para y entonces necesitamos utilizar alguna extra ayuda que sería el tema de la fisioterapia, ¿no? Entonces yo te recomendaría que si después de 3 días de una lesión leve, que podría ser como un esguince o una caída o un golpe, si después de 3 días el dolor no mejora, ahí es cuando deberías de acudir con algún profesional de la salud o con algún fisioterapeuta para este tipo de lesiones. Ok, perfecto. Usted nos decía, doctora, que tiene una clínica con su socia. Esta clínica, háblenos un poquito de ella, en dónde se encuentra, de qué horarios están abiertos, que ven todo tipo de pacientes. Claro que sí. Nosotras justo acabamos de abrir una clínica que se llama Proyecto Fisio. Nos encontramos en Jesús del Monte, específicamente en una plaza que se llama Plaza Panorama. Se encuentra al lado de Espacio Interlomas. Y ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 2 o sea, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la noche. Ahí atendemos a pacientes ortopédicos, eh, deportistas, geriátricos, pacientes con linfedema, pacientes amputados también. También vemos muchos pacientes postoperados y antes de una cirugía, que también eso es súper, súper importante. Ok. Ven pacientes de todas las edades, ¿verdad? Pacientes pediátricos, jóvenes, geriátricos. Sí, Ok, pues bueno, la verdad es que le agradecemos mucho a la doctora Ana Isabel estar aquí el día de hoy con nosotros, platicarnos un poquito sobre este tema que es la valoración global. Ya vimos un poquito sus funcionalidades. Les recuerdo que en caso de que alguien guste agendar una cita con la doctora, pues bueno, ya tenemos el nombre de su clínica. También lo podemos hacer por medio de Galena, que nos escriban y ya nosotros hacemos llegar una consulta con la doctora para que ella nos pueda decir sus horarios. Le agradecemos muchísimo, doctora, que se haya tomado el día de hoy para estar con nosotros, para platicarnos un poco acerca de este tema. Pues más, sin más por el momento, pues despedimos a la doctora. Si llegáramos a tener alguna duda, alguna pregunta con los pacientes, nosotros se la hacemos llegar y pues esperemos que más adelante nos pueda volver a acompañar. claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un excelente día. Bye, hasta luego.